soy Eiko y estás en mi canal Eiko Yenevan Art. En esta ocasión les traigo un video diferente, pero no tan distinto al último que subí, que fue el de mi cuaderno antiguo. Y quería hacer algo así como lo que está pasando ahora en los grupos de ilustrador y todo, que es un challenge donde tú muestras cómo partiste y después al final cómo estás yendo actualmente. Es decir, como todo un proceso de la historia. Yo llevo muchos años dibujando, en que tuve mucho tiempo así como en debe, estuve haciendo nada prácticamente, pero después de que lo tomé vamos a ver como un gran cambio en la diferencia. Aquí voy a empezar con lo más antiguo, que es lo que vendría siendo lo del colegio. Esto lo van a reconocer de hecho porque se parecen mucho a lo que vimos en el video pasado, si es que usted lo vio, si no lo voy a dejar por ahí arribita. Es este dibujito. Este lo hice cuando yo tenía 13 años. Y bueno, en esta ocasión yo ya me había empezado a tomar un poco más serio el dibujo, para ser una niña. Obviamente no es que uno se lo tome en serio, ya va a dibujar genial, pero sí me lo había tomado en serio, había tratado de hacer lo máximo posible con las proporciones, pero se notaba un uso muy novato de la herramienta. Luego este es de cuando tenía 10 años, era muy pequeñita. Y había intentado hacer un cómic, pero como que me salían más las líneas porque no tenía regla, entonces lo remarcaba una y otra vez. Y bueno, como hacía puras cabezas flotando y según yo se entendía todo, aparte que bueno, no escribía muy lindo y era bastante feito. Y le ponía número 1 porque en realidad número 1, 2, 3, porque al final había muchas cosas que no se entendían si es que no tenían número. Esta era la portada de ese cómic, se llamaba Ramiko. Y aquí no se alcanza a apreciar, pero en la portada está toda tirada hacia un lado, es decir, de aquí hasta acá era espacio blanco. Y yo lo había dibujado solamente a un lado. ¿Y por qué no? ¿Quién me dijo que no? Tenía mucha influencia de Ranma y medio, porque este ojo lo había hecho por eso. Y también quería hacer como que lo mismo de que ropita china y cosas así, porque en ese tiempo estaba de moda Ranma, estaba de moda Sakura Card Captor. Entonces como que me gustaba hacerle mucho talento a ese tipo de cosas. Aquí el super logo hecho con, bueno, con corazoncitos, porque no. Acá ya tenía unos 15 años y ya se notaba que había intentado hacerlo todo mucho mejor. Quise hacer una portada de otro cómic porque yo era muy buena y adicta a hacer cómic, me gustaba mucho. Yo ya creo que le he contado y de hecho ya le he dicho que me gustaría hacer algún día algún video, quizás cuando tenga más seguidores o algo, si no va a ser mucho leseo mostrar eso y al final que nadie lo vea me daría mucha pena. Pero sí tengo mucho material de cómics que yo hacía cuando niña. Y bueno, aquí podemos apreciar que ya le había puesto mucho talento con la sombra y todo, pero el fondo, ¿qué es eso? Se supone que es una luna. Y ni siquiera sé qué se supone que son estos personajes. Este se supone que era un bonito, pero el resto, ¿qué? Así, ni siquiera entiendo de qué se trata la portada. Y esta es de otra portada de otro cómic, que de hecho lo puse en un Write This Again Challenge. Y bueno, ahí se notan las proporciones que aun cuando me lo había intentado tomar serio, se notaba que no entendía mucho el tema de la proporción y quería dibujar yo super manga y todo el tema, entonces no sé, me salía extraño. Ahora vamos a ver un salto en el tiempo porque aquí ya empecé a ir a la universidad, o sea, ya todo el tiempo que estuve en el colegio fue básicamente lo mismo. Y vamos a partir por los primeros dibujos que hice después de que me empezaron a enseñar a dibujar, que sería este, que al final tomé puras fotos de referencia de modelos. Me costó mucho, de hecho lo pasé a digital, pero no logré encontrar para nada el dibujo que yo había pintado en digital. Era de un grupo de amigas que tenía en esa época, que jugábamos un juego online y bueno, eran nuestros personajes. Y bueno, se veía súper bien, o sea, se notaba que le estaba poniendo aún más empeño. Aquí hay otro dibujo que empecé a hacer así como con proporciones, con cosas. Aquí claramente se ve mucho mejor trabajado, pero por ejemplo este
brazo se ve mucho más gigante que este, es como que todo este brazo es la mitad de este. Y ahí se notaba que no entendía mucho, pero ya había puesto más detalle en, por ejemplo, en las correas, en cosas de esa onda como en la ropa, para que se notara que hubiese diferencia. Este es mi primer dibujito digital. ¡Yay! Era un easy porque yo estaba rayada con Digimon. Desde que era niña yo estaba súper rayada con Digimon, pero después cuando crecí lo volví a ver y lo seguí amando y adorando por siempre. Era lo máximo. Ahora actualmente ya no estoy tan rayada con Digimon, sinceramente ya no lo encontraba tan bueno como lo encontraba antes. Pero sí me gustaba mucho dibujar a los personajes. Entonces aquí se nota mi primer dibujo digital. Le pedí a una amiga literal, oye, enséñame cómo tú haces tu dibujo. Y mi amigo me dijo, sí, mira, se usa esta herramienta y después lo pintáis y después, bueno, ahí te la arregláis. Y básicamente fue esa la enseñanza que tuvimos. Y donde me lo enseñó un día, yo estaba tan entusiasmada que al primer día me puse a hacer el dibujo sin siquiera pensarlo. Hasta me abrí una cuenta de DeviantArt y lo subí porque yo hoy me sentía tan orgullosa de mi dibujo. Y bueno, ocupé la herramienta de saturar de Photoshop y se nota mucho, se ve horrendo, pero aún así me gusta mucho porque fue la primera vez que experimenté con el digital. Después de esto vendría este. Este también lo hice tal cual, pero la diferencia es que yo tenía una tableta gráfica que me fui a comprar el mismo día que yo terminé ese Easy. Al otro día yo tomé mi plata, realmente no tenía mucha, pero fui corriendo a la tienda y me compré mi primera tableta digital, que era una Genius, que costaba súper barata. Y era bastante malo, sí, no era la gran cosa, pero me sirvió para experimentar. Y aquí aprendí a hacer eso y hacía más líneas, aunque habían algunas líneas como las terminaciones las trataba de hacer más perfectas, entonces las hacía con otra herramienta. Pero aún así esta la hice con tableta digital. Y luego de esto paso a una etapa demasiado experimental, pero muy experimental. Aquí era cuando ya había agarrado mucha más experiencia, entonces, pero todavía no sabía usar bien los programas. Y una amiga, la misma amiga que me enseñó a dibujar, me dijo, oye, ¿sabéis que hay un nuevo programa que se llama Paint Toolsai y tú puedes usarlo porque es súper bueno, qué sé yo, y tiene pinceles bacanos? Y yo, ya, bueno, ya la voy a ocupar. Y bueno, salió esto, fue un experimento de Easy Paint Toolsai, uno de los primeros. Este es otro experimento porque no sabía muy bien y no me definía respecto a cómo quería pintar. Y hasta el minuto solo sabía que me gustaba hacer líneas y pintar dentro. Y todavía sigue así, teniendo mucha influencia de anime y todo eso. Y bueno, aquí se nota mucho. Este lo pinté primero y después lo pasé 3 filtros en Photoshop para que quedara mucho más saturado y con muchas más cosas. Para que quedara con esas como líneas, así como de pocitas de agua, entre comillas. Pero esas líneas, para que se viera mucho más diferente. Me gustó bien el resultado, pero aún no me convencía. Este es otro experimento. Quise hacerlo tal cual, o sea, pintarlo como yo pintaba, pero sin difuminar nada. Y pintando las líneas de el line art. A esta altura yo ya me había dado cuenta que a mí no me gustaba mucho hacer line art. Que ya lo entendía porque me daba un poquito de lata y se nota mucho que hay muchas terminaciones media al peo porque en realidad me daba lata terminar tanta cosa. Y como pueden notar, el dibujo en sí está mucho mejor proporcionado. Se nota mucho la diferencia que había tenido y todo lo que me habían enseñado en el instituto, en la U, como quieran llamarlo, porque el mío era instituto profesional, pero la cosa es que ahí me dieron clases de dibujo. Yo soy animadora digital, pero ahí me dieron igual algunas clases de dibujo, quizás no así a grandes rasgos como a un ilustrador, pero así nos dijeron más o menos así se dibuja y traten de dibujar así más que todo. Tuvimos unos 2-3 ramos de dibujo y ya listo, eso fue todo, pero aún así aprendí mucho y le saqué mucho provecho. Nos juntábamos con compañeros a aprender y todo el tema. Este es otro experimento. Y como ven, ninguno se parece al otro. Todos son muchos experimentos. O sea, el dibujo se parece al otro, pero lo que es el pintado no se parece en nada. Este era un sketch que hice como entre clases. Estaba muy muy aburrida y allá habían tabletas gráficas porque éramos animadores, obviamente teníamos que tener. Y hice Craig de South Park. Yo estaba rayada con South Park en esa época y alguno que otro personaje raro y OCs y cosas. Y me salió muy lindo, te lo hice sin mirar a ninguna referencia y me sentí súper orgullosa porque me quedó muy bonito. Este es unos dibujos que me encanta.
Este dibujito yo lo había hecho también con el afán de experimentar cosas y lo hice con textura. Estas líneas las hice con Illustrator porque me estaban empezando a enseñar Illustrator, entonces mezclé un poco todos los conocimientos que tenía y hoy quedó muy bonito, o sea, los colores y todo, se nota mucho que es muy noob, pero está muy 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 lindo. Así que me encanta, es una Yaru. Este es otro experimento más, ninguno se parece al otro, yo les puedo decir que de verdad ninguno, es del 2011 ya, el otro eran como del 2010. Y bueno, aquí se nota que trataba de hacer como un sketch, pero no sketch, y como que terminaba y a la vez no. Ahí está el dibujo, ya se lo mostré. Este fue mi primera idea de DeviantArt. Idea es como tu foto de perfil, por así decirlo, pero que se ve adelante de tu Debian en todo. No es como que se vea chiquitita, no, es como una foto grande. Y bueno, yo puse esto con todo mi corazón. Y se notaba que todavía aún no entendía cómo usar las herramientas de Photoshop, pero al menos le puse mucho empeño y ahí se notaba mucho que esta fue también con tableta. Otro experimento, este fue para un concurso de Halloween de Digimon. Este fue para el cumpleaños de una niña de DeviantArt. Y bueno, este fue tradicional para que vieran que yo no había dejado el tradicional, simplemente me gustaba mucho más lo digital porque uno como que le toma cariño a algo y empieza. Y todavía tenía mucha falencia de hacer los personajes ultra tiesos, o sea, actualmente todavía siguen siendo más tesos, pero nunca tanto como antes. Ya había entendido más de proporciones, ya estaba tratando de cambiar los ojos, las cosas, se notaba la diferencia. Este fue un dibujo que de hecho recibió muchos likes en DeviantArt porque estaba muy bonito y en los colores, no sé. Lo único malo fue el fondo, que ay, qué feo estos corazones, ¿por qué los puse? Pero en sí el experimento que hice aquí me salió muy lindo y de hecho lo repliqué en varios dibujos más después. Este ya lo vimos. Este también fue un experimento conjunto al anterior que habíamos visto, que eran como sketch terminados pero a la vez no. También fue para un concurso y también creo que gané alguna cosita, ni me acuerdo qué. Este fue un experimento digital, lo hice justo después de las 3 primeras cosas que hice con el Easy, con el otro dibujo que le mostré de Digimon y mi idea de DeviantArt. Este dibujo hice, ahí había aprendido ya cómo utilizar las herramientas de pintado. Y me quedó muchísimo mejor. Esta mano me la hizo mi amiga porque yo no entendía cómo hacer la mano, así que ella me pescó y me dijo, no, yo te la hago, no te preocupes. Así que eso me lo hizo en la edición extraña, pero bueno. Este dibujo le hice de hecho un rework, lo van a ver después. Y también otro experimento. Y creo que hasta aquí... no, y este fue un trabajo que hice para la universidad. Y se nota el tiro la seriedad que le puse al asunto. O sea, como que trataba de no experimentar tanto y hacerlo bien. Nos daban muy poco tiempo para hacer este tipo de trabajo, como un día, 2 días máximo. Y bueno, donde éramos muy inexpertos nos costaba mucho, entonces elegí como ¿cómo se dice? Un aspecto que fuera fácil de dibujar para mí en ese minuto. Y eso fue lo que elegí. Ahí este fue también porque estaba asociada con Software. Ahí ven la gran diferencia, o sea, los dibujos seguían pareciéndose a todo lo que hacía y de hecho se nota que lo hice yo. Las proporciones, todo, pero experimentaba mucho con el tema del pintado y yo era muy experimental y se nota mucho. Y hasta aquí nos llega la segunda etapa de mi dibujo. La tercera yo tuve un salto en el tiempo muy grande porque yo tuve como unos 4 o 5 años fácil que no dibujé nada, pero literal nada. Y porque estaba muy como en otra, tenía muchas cosas, estaba muy muy en otra. Así que cuando lo retomé empecé a hacer cosas que no le siento así súper orgullosa de ellas para nada, pero bueno. Esto fue un jueguito que de hecho lo voy a dejar en la descripción porque es un jueguito muy bonito que hice por ahí por el año 2016 ya. Porque vieron desde el 2011, 12, me tiré el 2016 al tiro. Y este jueguito lo hice pensando en una guía y todo el tema. Ya había intentado ya definir un poco más mi estilo y se nota. Aquí ya ven ese mismo estilo repetido, o sea, como que ya había entendido que así quería más o menos hacer los dibujos. Esto también para que vean que el tradicional no lo dejé. Era un dibujo, un experimento que hice con lápices de colores y bueno, o sea, el pelo me quedó bastante bien.
la foto, lo quise dejar tal cual la foto y todo el tema porque esas fotos sacaba yo y según yo se veían súper preciosas para subirla a algún lado. Ahora ya no trato de sacar las fotos así, las trato de sacar más bonitas. Ese fue un experimento muy lindo que lo hice un año después, ya cuando ya me salí del trabajo donde me hacía tan triste, veía que estaba haciendo este tipo de dibujos que se notaba como que lo hacía, pero no con tanto amor y cariño, o sea, se notaban los detalles, como que ya no tantos detalles. Cambio esto, ya lo empecé a hacer con amor, cariño, porque no estaba dentro de ese trabajo que a mí no me gustaba. Y esto lo hice con acuarela y con Copics. Esto es Copics y esto todo el resto son acuarelas. Esta era los colores de la acuarela. Yo me fui a comprar la acuarela ese día y al mismo día ya empecé a dibujar. Y se notó que donde yo tuve un tiempo sin dibujar, se notaba mucho en el dibujo. El dibujo estaba mucho peor que lo que yo había antes. Y bueno, me pasó la cuenta el hecho de no haber dibujado durante tanto tiempo. También estará con acuarela, me gustaba mucho como yo hacía esto, pero me pasaba estas cosas, que cometía esos errores tontos, que o se me pasaban líneas y cosas así, pero el conjunto se ve muy bonito. Es más, estas cosas yo siento que las corregiría ahora en digital y ya perfectamente podría imprimirlo en un póster. Este me encanta porque ya había mejorado mi técnica tradicional. Y empecé de a poquito con una paleta de colores súper limitada, empecé a hacer este dibujo y me quedó súper bonito. Me demoré como unos 2 días, 3 días. Esto lo hice con Copics, cuando ya recién por fin pude tener mis primeros Copics, estaba súper emocionada y lo hice y me quedó bonito. O sea, se nota que las proporciones y todo eso, o sea, obviando eso, sí se ve bastante mal las proporciones. Pero ya miren, esto ya era en el 2017, un año después de los primeros. Aquí también proporciones horrendas, pero se notaba que ella estaba dominando un poco más la acuarela. Yo nunca fui a un curso de acuarela ni nada chico, ni tampoco de digital, o sea, nadie me enseñó eso, porque digital, aunque no crean, en la 1 me enseñaron el dibujo digital, sino que habían ramos como uno podía complementar y nos enseñaban en realidad otros tipos de programas, pero yo fui la que me fui por esos programas que les nombré anteriormente. Y aquí también, nadie me enseñó tradicional, yo no fui a ningún curso, yo empecé a experimentar solita, viendo tutoriales y cosas así, y siento que me quedó súper bien, y de hecho seguiría yo tomando clases de digital, o sea, de tradicional, me gustaría tomar clases para perfeccionarlo. Esto fue en el 2016, el otro era el 2017, y ahí en digital al menos ya había medio definido como quería, y se notaba mucho. Ya quería eso, como el colores plano o personaje así más planito. Y con el sombra y todo esto me da mucha risa, lo hice muy de ociosa también en el trabajo, incluso nadie me dijo nada porque en ese trabajo casi ni me miraban, así que Y ahora quiero mostrarles lo que yo hago actualmente, porque pasamos de esto a esto. Y como se dan cuenta, todo lo que yo vivía anteriormente con tanto experimento de pintado, de dibujo y bla bla bla, me di cuenta de algo, que yo soy muy... me gusta hacer diferentes estilos, yo no paro de hacer diferentes estilos y me siento muy feliz de esto, que es como que me define un poco como artista. Que si bien mis dibujos son muy parecidos, los pintados me gusta ir variándolos de repente, ya tengo como 3 estilos de pintado y me gusta. Y siento que tampoco ustedes tienen que encerrarse, chiquillos, o sea, uno y también tengo otro, por ejemplo este es diferente. Después este es diferente, se dan cuenta que igual se diferencian. Bueno, aquí lo hice hace poco, hace un año o menos. Bueno, la cosa es que hice estas princesas y aquí ya había perfeccionado mucho mi técnica con Illustrator. Y bueno, esto fue el año siguiente del que yo hice los dibujos que ustedes vieron recién. Sí, se nota mucho un cambio así, pero grande, por lo menos en digital, o sea, no se parecen en nada a las cosas que hacía antes. Y es porque empecé a ver tutoriales y empecé a dibujar y ponerle mucho empeño, demorarme todo lo que me tuviera que demorar. Y salían estas cosas que eran muy lindas. O sea, se nota la diferencia en la cantidad de cosas que tuve que hacer. Aparte había tomado un cursito de Illustrator, entonces ya me había perfeccionado mucho. Y no, se nota aquí también, esto fue en Illustrator también. Y bueno, se nota mucho la diferencia que hice. Esto lo hice hace muy poco, hace como un par de meses. De hecho tengo un video subido al canal. También esta Elsa la hice junto con la Ariel, la hice como en la misma semana. Y se nota ya el acabado, todo, o sea, esto todo lo hice en Illustrator y sí, valió la pena.
Esto también en Easy Paint Tool 6. Y como se dan cuenta, había perfeccionado mucho el tema del pelo, que se notaba que antes le ponía mucho empeño al pelo, ahora aún más le he puesto empeño. Me gusta mucho cómo he mejorado. Aquí están los dibujos que de hecho ya subí al canal y todo. Ay, este no debería estar aquí, este es muy antiguo. Este fue el que estaba aquí. Y bueno, se nota. Este fue el primer dibujo digital que hice después de muchísimo tiempo. Fue el primero que hice, de hecho, de la época que empecé a dibujar así, tal cual como estoy dibujando ahora. De Ladybug, el cual lo tenía de hecho en tradicional, pero quise traspasarlo a digital porque había visto tutoriales, me había entusiasmado mucho y quería simplemente pintar. Y bueno, se nota la mejoría, la gran mejoría. Los últimos que hice, se nota la gran mejora respecto a proporciones, al pintado, sobre todo el pintado, que es completamente diferente a lo que hacía antes. Como ven, también sigo siendo muy versátil en cuanto a coloreado y todo, pero aún así ya tengo por lo menos una paleta más o menos definida, trazos ya más continuos, el ojo ya se definen más, que bueno, este es un dibujo de la Eiko. Y miren, así que chicos, yo con esto le quiero decir, esto es tradicional, les quiero comentar que ustedes no se desanimen, que si bien yo no dibujo ni soy experta en dibujo, nunca se desanimen, siempre traten de hacer y traten de mejorar, no se queden estancadas como yo. Esta es la remasterización del que les mostré delante. No se queden estancados, sigan y sigan y sigan haciendo dibujos. ¿Saben por qué? Porque al final nuestra pasión es esa, o sea, por lo menos las personas que van a ver y que son artistas y que les gusta, continúen, no importa que no les paguen, no importa que sean grandes artistas y súper conocidos, ustedes hagan lo que quieran. No sean como yo y dejen el dibujo por un tiempo por lo menos, pero háganlo, ustedes pueden mejorar. Si yo mejoré, si yo de dibujar súper feíto logré hacer esto a pesar de todo, y voy a seguir mejorando. Imagínense ustedes también van a poder llegar muy lejos. Así que chicos, nunca se desanimen, sigan adelante, hagan dibujos, dibujen y sigan dibujando. Quería hacer este video para motivarlos y decirles, chicos, todos podemos mejorar. Quizás yo no soy la experta ni soy la más bacán que dibuja, pero sí, todos podemos mejorar, y si yo mejoré, ustedes también pueden. Así que con este hermoso mensaje me despido, chicos. Ay, perdón, les voy a mostrar la cámara. Me despido, chicos, y espero que de verdad sigan adelante y hagan muchos dibujos hermosos. Quiero ver sus avances. Si es que ustedes me quieren escribir, mandar mensaje con su avance, bacán, mándenmelo, porque yo soy muy feliz viendo ese tipo de cosas. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chicos, adiós.